Bienvenido al debate sobre el sistema de salud de Colombia. Más que una reflexión en esta ocasión, voy a exponer puntos muy importantes sobre el sistema de salud que lamentablemente no se escuchan entre los expertos en estos últimos 2 años, menos cada vez que se aumenta la intensidad del debate, y esta semana tampoco se escuchan con ocasión de la salida de la EPS Sura. Si usted no es del campo de la salud, su profesión, digo, su oficio, merece una explicación mucho más seria de lo que se está escuchando, incluso por expertos que en muchos casos conozco, pero que no entiendo por qué ignoran conceptos rectores tan importantes de esta discusión. Es mi campo de trabajo, lo ha sido más de 30 años, soy médico, hice una maestría en políticas y administración en salud en los Estados Unidos. Luego, ese fue mi campo de estudio primero, de trabajo, cuando ingresé al ministerio justo en los momentos en que se estaba por aprobar la Ley 100 y luego en la reglamentación de la Ley 100, es decir, en la elaboración de los decretos para que la ley se pudiera aplicar. A eso es lo que se refiere la reglamentación de una ley. Creo que voy a utilizar varios espacios como estos porque, como le digo, creo que usted merece especialmente, no tanto para que conozca el sistema de salud, sino porque lo merece como usuario, bien sea en el pasado, actualmente o en el futuro, de un sistema de salud que todos en algún momento utilizamos. Voy a comenzar entonces por los años previos a la Ley 100. Es decir, hemos escuchado a todo tipo de personas, algunos más conocedores que otros, hablar de que vamos a regresar a las épocas del Seguro Social. El Seguro Social nace en 1946, luego fue el servicio de salud de los empleados del sector privado por 47 años, es decir, tuvo el monopolio del sector privado. Fíjese usted que no se llama sistema de salud, se llamaba Seguro Social, porque prestaba también el servicio de pensiones. Así nace la seguridad social a finales del siglo XIX en Europa, para proteger al trabajador, cosa que nunca antes había existido en la historia de la humanidad, un sistema para proteger al trabajador. Y todo eso es producto de las luchas que nacieron en la Revolución Francesa y después con las diferentes corrientes del socialismo. El Seguro Social nace precisamente por el miedo de las clases dirigentes en Europa al socialismo. Es decir, ellos sienten que si no le entregan algo al trabajador, los pueden llevar a la guillotina, como pasó con Luis XVI. Les dio miedo. En muchos textos de historia de la seguridad social se establece eso como uno de los elementos más importantes de esa época del trabajador y de los sistemas políticos. Fue el miedo de las clases dirigentes de Europa, incluyendo a las monarquías, por supuesto, por los movimientos organizados obreros que estaban reclamando sus derechos. Luego, la seguridad social no es producto de la bondad de los políticos, de los gobernantes, de las clases
dirigentes de las clases pudientes, no. Fue el miedo a que les hicieran una revolución. Prefirieron entregar algo antes de que les quitaran todo, como pasó con la Revolución Francesa. Pasemos entonces a la parte de salud del Seguro Social, es decir, la prestación de los servicios médicos, odontológicos, de bacteriología, etcétera, hospitalarios, por supuesto. Si nace en 1946 el Seguro Social y su segmento de prestación de servicios de salud, esa época es en todo el mundo, o especialmente, digamos, en el mundo occidental, la época de el gran crecimiento de la tecnología en salud, desde medicamentos como los antibióticos y todas las tecnologías asociadas a diagnóstico, como radiografías, tomografías, etcétera, todo lo que usted conoce. Las cirugías mismas progresaron, es decir, la tecnología para curar enfermedades, para diagnosticar enfermedades. Es una época gloriosa que despertó un gran optimismo. Yo estudié medicina en esa época, en los años 80, en donde sentíamos que constantemente había más tecnología. Los profesores mismos nos decían que iba a haber muchísima más tecnología para curar enfermedades. Luego había una sensación de que íbamos a tener el tratamiento para cada enfermedad, el diagnóstico para cada mal, lo íbamos a tener. Era una ilusión, en cierta medida, porque realmente lo que pasó con el tiempo es que la tecnología creció y creció y creció, y de tal manera se vuelve un costo tan grande para los sistemas de salud que no hay ninguno, por rico que sea el país, no puede pagar toda la tecnología que hay hoy para diagnosticar y para tratar para todas las personas. No lo existe. Pero estábamos en esa época. Esa es la época del seguro social, en la que se atendía al enfermo. Esa es la educación médica del odontólogo. Diagnosticar y curar enfermedades. Digamos que esa época del Seguro Social del 46 al 93, que es cuando se aprueba la Ley 100, es la época dorada de los sistemas de salud concentrados en diagnosticar y en curar enfermedades. Es una especie de euforia. Las personas se sentían orgullosas de tomar medicamentos, de ir al médico y salir con una receta, e ir a la farmacia y comprar unos medicamentos. Luego, fíjese usted lo importante, fueron 47 años en todo el mundo, insisto, más occidente, en el que se concentró en que los sistemas de salud era entregar medicamentos, entregar pruebas diagnósticas o cirugías, prótesis, etcétera, etcétera. Todo lo asociado a la tecnología. En los años 80 y un poco más en diferentes partes del mundo, comienza a crecer la sensación y la preocupación de que pues no va a haber dinero en el mundo que alcance para comprar toda la tecnología para dársela a todas las personas, especialmente en los países serios, en donde ya había sistemas de salud que le entregaban todo a los pacientes, especialmente los europeos. Estados Unidos siempre ha sido una excepción. Entonces, en el mundo entero, los estudiosos comienzan a observar también que además del costo de la tecnología, que va a ser imposible pagarla para todos los habitantes y ciudadanos de un país, también se estaba dando en simultánea el aumento, el envejecimiento de la población, se llama, o digámoslo, el aumento de la expectativa de vida. Es decir, las personas comenzaban a vivir muchísimos más años que en el pasado. Además, esos años de más que las personas están comenzando a vivir después de los 70 años,
pues es una época en la que la salud se vuelve más frágil, las personas asisten más a los centros de salud, también las personas demandan medicamentos, cirugías, por ejemplo, el lente intraocular para las cataratas, los marcapasos, las prótesis de cadera, y usted sume y sume, y cualquier estudioso de los presupuestos de las naciones empieza a ver con preocupación que el dinero en algún momento no va a alcanzar para comprar toda la tecnología para darle a cada vez más personas que viven más años. Tecnología, aumento de la expectativa de vida. Tercero, las personas, las parejas tienen cada vez menos hijos. Luego empieza a haber un crecimiento negativo de las poblaciones, es decir, las personas viven más años y no hay jóvenes que cuando crezcan con sus impuestos vayan a soportar el pago de esos servicios de salud. Entonces surge el renovado interés, el renovado entusiasmo por la prevención. Si no vamos a poder tener el suficiente dinero para pagar toda la tecnología para todos los habitantes, además que viven más años y cada vez hay menos jóvenes, tenemos que ser muy serios, muy precisos, muy disciplinados en tener grandes servicios de promoción de la salud, es decir, que las personas no enfermen, y prevención de las enfermedades, es decir, atender las enfermedades muy rápido para evitar que se compliquen. Por eso es que usted ha escuchado oír hablar de las EPS. En la Ley 100, la EPS se llama Entidad Promotora de Salud. Fíjese usted, Entidad Promotora de Salud. No dice entidad que atiende enfermedades. Hubiera podido ser una sigla igual. Escoger siglas nunca es una ciencia difícil. La sigla se escoge para que evoque precisamente el principio de la entidad que tiene una sigla. Entidad promotora de salud. ¿Qué debería haber hecho? Y la ley lo establece. Aquí lo estoy leyendo. Aquí mismo tengo la ley 100 conmigo. Dice así: debe hacer contratos con los médicos, centros de salud, etcétera, para incentivar las actividades de promoción y prevención. La ley 100 hace 30 años, 31 años. ¿Qué significa esto? Que si usted tiene más de 40 años, por ejemplo, o tiene más de 50 años, en los 30 años pasados que usted debió haber estado en alguna EPS, una entidad promotora de salud, debió haber recibido servicios para promover su salud. Por ejemplo, una afiliación a un gimnasio, una afiliación a un club en donde le enseñen a comer de manera sana, a detectar problemas de hipertensión, por ejemplo, de diabetes, a estudiarlo, el árbol genealógico suyo y a establecer cuáles son sus riesgos y evitar que sus enfermedades genéticas, por ejemplo, se desarrollen. Hay componentes genéticos de la diabetes, hipertensión, colesterol alto, etcétera, etcétera, muchas. Por eso se llamaron entidades promotoras de salud. Y eso mismo debieron haberlo empezado a hacer con la población más pobre del país, porque cuando usted reforma un sistema de salud es para atender a los más pobres. Ese es el principio fundamental de un sistema de salud, atender a los más pobres primero que todo. Ellos son los que primero necesitan atención. No fue lo que pasó. Entonces, viendo esta primera parte de esta reflexión, dejemos por ahí hasta ahora para ya comenzar a analizar qué es lo que tanto están protestando los expertos de hoy, que me parece que están
concentrándose como si todo no hubiera existido en el pasado. Muchísimas gracias.